Hola, Ahmed Salem Sida, conocido como Paco, aquí en el Museo de la Resistencia Saharaui. Y hablando de la resistencia saharaui, empezamos en épocas y por tiempos antes de la colonia española y después, pasando por todas las fases de la resistencia que tomó el pueblo saharaui por tener su lucha y ganar su independencia y su libertad en este mundo. Entonces, empezando por la situación que estaba antes de España, los saharauis viven de una manera social y hay como beduinos que van de un sitio a otro en familias o en tribus, pero van entre ellos muy integrados socialmente y también comparten de todo económicamente y depende de su economía y la economía depende del animal que tiene. Entonces el animal también depende del terreno y de los tiempos de la tierra y del cielo. Entonces cuando haya un terreno bueno van y el día de mañana van a otro y así. Pero eso es el tema económico, cómo vivían y cómo integran con la naturaleza del Sáhara y depende de todo esto, vivían como beduinos de un sitio a otro. Socialmente y políticamente se organizan entre ellos y tienen un comité de jefes de familia, cabecillas, personajes de las familias, jefes de tribus y forman ese comité y van también arreglando sus situaciones, los problemas que van pasando con el tiempo. Además también los avisos, los llamamientos entre ellos para acudir a cualquier trabajo común o cualquier tipo de defensa por defender los terrenos y en general el Sáhara. Vivían de esa manera en paz como nómadas hasta los años 1884 y 5 ya empezaron a entrar los primeros españoles. Después de también muchos intentos, por ejemplo, portugueses y franceses. Y toda esa resistencia no empezó por la invasión española. Un poco antes también los saharauis defendieron en otros sitios y en otros puntos las fronteras del Sáhara contra todos estos que vinieron de fuera. Entonces ya en 1884 empezó España a invadir el Sáhara. Vinieron como primera vez en tema de comercios, tema de predicadores, tema de estudios geográficos y geología y cosas así, pero ya se ve que ya están invadiendo el Sáhara, reclamando el Sáhara como colonia española y como provincia 53. No hubo guerras ni enfrentamientos así de guerra, digamos. Empezó el pueblo saharaui bien ver que los españoles ya están invadiendo tierra. Los españoles empezaron a organizarse, traer los primeros ejércitos, construir las primeras casas, los primeros cuarteles. Encima también empezaron a hacer la gente acercarse a las ciudades, empezaron a hacer los saharauis que se integran en las ciudades, se integran socialmente después de reclamar esa provincia 53 española que es el Sáhara español. Entonces ya los saharauis se encontraron enfrente un país invadiendo su terreno, pero manda en todo y no hay otra manera de salir afuera. Entonces ya se integraron, muchos se incorporaron en el ejército, otros en los trabajos como operarios, como funcionarios, y eso a cambio los saharauis se beneficiaron de algún tipo de educación, porque antes solo hay un tipo de educación que es
el Corán y el tema más antiguo de hacer estudios y tal. Entonces ya empezaron a integrarse, a tomar esa vida nueva de la invasión española. Vivieron con ellos todo el tiempo que pudieron y no hubo ningún problema, ninguna guerra, ni eso. Los saharauis ya empezaron a formarse. Los primeros estudiantes ya empezaron ya a trabajar y vivir y integrar en las ciudades. Duró esto todo el tiempo que pudo hasta ya a finales de los 60, a partir del 8, el 7, el 8 hasta el 9, hasta el 70, ya esa bulla internacional de libertades y derechos por el mundo, esas revoluciones llegaron también. Llegó ese ambiente a África y de África al Sáhara. Ahí los saharauis ya tienen una generación que vivió bajo esa invasión, bajo custodia española. Han tenido estudios tanto dentro en el Sáhara como fuera. Y a base de eso ya los jóvenes saharauis empezaron a entender que deben tener algún derecho, algún tipo de libertad. Empezaron también a pensar en el país mismo, en el Sáhara mismo, en los saharauis mismos, en sus legítima causa de tener su mando en su terreno, y de ahí ya entró Mohamed Sid Ibrahim Basiri al Sáhara, empezó a reanimar el pueblo, empezó ya a crear su primer movimiento por la paz y libertad en el Sáhara, y en cabeza de él ya empezaron muchos jóvenes a incorporarse, muchos hombres saharauis, trabajadores, estudiantes, y ya empezaron a incorporarse al movimiento. Y en principio empezaron a trabajar discretamente, pero luego ya los españoles se han cubierto eso, empezaron a perseguir, empezaron a investigar y también ya reclamaron que Mohamed Ibrahim Basiri es un hombre en busca y captura y también sus aliados. Él con eso se enteró y con eso ya se enfrentó el gobierno y la autoridad española diciendo a todos los saharauis: nos vamos a manifestar en el Ayun, en el barrio de Zimla. Fue esto en el 1970, en el 17 de junio, hicieron los saharauis también ese llamamiento a todo el mundo de los saharauis que quieren incorporarse. Vinieron todos al barrio de Zimla con sus banderas y sus pancartas reclamando la libertad y el derecho del Sáhara, y también diciendo escritura y voz: fuera España, viva el Sáhara. Entonces fue esto un gran ejemplo al pueblo saharaui. Todo el mundo vivió eso. Sid Ibrahim Basiri no quiso echar atrás porque está en busca y captura. Dijo: no puedo levantar un pueblo, animarle y me echo atrás. Entonces fue allí capturado, encarcelado por los españoles y es desaparecido hasta hoy. El líder Mohamed Sid Ibrahim Basiri dio buen ejemplo a la resistencia saharaui en sus principios, sabiendo el que quiere y sabiendo que su pueblo necesita esa libertad y esos derechos. Necesita ser el mando en su terreno. Y son los saharauis son los dueños legales y legítimos a su terreno saharaui. Entonces España enfrentó eso de una manera muy cruel, muy dura, atrapando esa manifestación, empezando con metralleras y fusiles y pistolas tirando hacia esa gente. Hubo heridos, muertos, hubo maltrato, hubo mucha depresión y luego muchas detenciones. Entonces aquel día no hubo ningún cuartel, ninguna cárcel, ninguna oficina que no estaba llena de detenidos saharauis que estuvieron en esa manifestación. Entonces ya España aquí dio la cara verdadera de la invasión, ya rechazó todas las peticiones del movimiento por la paz en el Sáhara y libertad, ya rechazaron todas las peticiones al pueblo saharaui, ya empezaron esa depresión arbitraria
en esas ciudades saharauis, persiguiendo a todos los trabajadores jóvenes, a todos los sospechosos por ese aire de libertad. Entonces ya empezó el pueblo saharaui a mover de otra manera. Hubieron otras manifestaciones en todos los sitios donde hay estudiantes y trabajadores saharauis. En el sur de Marruecos, en el norte del Sáhara, en Villa Cisnero, que es Dakhla. En otros sitios ya empezó la resistencia saharaui de otra manera, demostrando al mundo que ya no aguantamos más, ya empezamos a luchar, y este es el principio. Fue esto el primer paso contra España, y de allí ya empezó España a asumir la responsabilidad de este pueblo. Empezaron ya a dar más compromisos, pero son falsos. Empezaron a intentar atrapar y presionar más a la gente para que tengan ese mando de siempre que han tenido muchos años, y los saharauis estaban quietos sin mover nada. Y ya de ahí ya empezaron los jóvenes a organizarse, refugiándose de las ciudades a las afueras por esas malas condiciones, por perseguirles siempre de la policía y el ejército español. Las autoridades están ya reclamando muchos jóvenes, muchos hombres saharauis en busca y captura. Entonces la gente empezaron a organizarse de nuevo y fuera de las ciudades, y se juntaron con más estudiantes, y en cabeza de eso también vino el estudiante inteligente, el primer líder del Frente Polisario, el Wali Mustafa Said, que reclamó también y difundió el Frente Polisario después de hacer la primera declaración en el 10 de mayo del 73, unos 3 años después de la matanza de Zile. Hicieron esa reclamación el 10 de mayo, el inicio de la revolución saharaui, y en el 20 de mayo del 73 ya se fundió el Polisario y la lucha armada, reclamando que si la paz no viene y la libertad no viene de esa manera muy pacífica que hizo el pueblo saharaui como resistencia moderna, pacífica, civilizada, entonces tomamos las montañas y vámonos con lucha armada, intentar luchar francamente enfrente al enemigo español. Y empezó ya la revolución saharaui en el 20 de mayo del 73. Entonces ya al empezar la revolución saharaui, y en cabeza estaba el líder, el Wali Mustafa Said, se incorporó todo el pueblo saharaui, empezaron a refugiarse saharauis de las ciudades a las afueras, al desierto, a incorporarse a esa revolución, aliarse a los primeros guerrilleros y luchadores saharauis. Y ya se hizo también una operación llamada Hanga famosa contra una tropa española. Esa operación Hanga fue el inicio y fue el ejemplo de demostrarle al mundo la lucha del pueblo saharaui y de guardar sus principios hacia esa libertad y esos derechos. Entonces el Wali Mustafa Said, el líder, y otro compañero de él estaban encarcelados en manos de la autoridad española con esa patrulla en la zona Hanga. Los compañeros de ellos ya no quisieron dejarle atrás porque ya se acercó. Eso fue un día antes de la reclamación y de la revolución. Entonces, para que no pase con el Wali lo que pasó con Mohamed Sid Ibrahim Basiri, que es ahora desaparecido, y aún lo reclamamos por saber dónde está y dónde está su tumba, si falleció o descansa en paz, y si está vivo, cómo pasó esto y dónde para. Eso lo reclamamos ahora. Para que no pase eso con el otro líder, que es el Wali Mustafa Said, el líder de la segunda fase de la lucha, que es el Frente Polisario, la lucha armada, los saharauis, los primeros combatientes y guerrilleros, intentaron, y lo hicieron de verdad, liberar a el Wali y su compañero para que no se echaran
atrás de los pasos y el plan de la revolución que hicieron. Fue esto perfecto, fue la operación hecha y bien hecha, sin que se caiga nadie, sin que se pone ninguno herido, y fue una operación de manera muy especial y bien estudiada. Con pocos combatientes se hizo la operación, con poca cosa que llevan encima, pocas armas. Entonces han ganado las armas, han capturado las armas de la patrulla, se han atrapado los soldados y los jefes que habían, han liberado a Eluel y su compañero, y así también empezaron la reclamación de la revolución. De ahí al pueblo saharaui, todos los que estaban esperando ese llamamiento y esa revolución se incorporaron sin más pregunta, sin más paso atrás, y no quieren nada más de España, ni quieren que esté España en el Sahara. Salieron a incorporarse con esa lucha, con esa revolución, y ya se formó el Frente Polisario. Los primeros guerrilleros empezaron a recibir a esa gente refugiada que van andantes, sin sueños, sin nada, descalzados, gente, mujeres, ancianos, niños y gente mayor, y más mujeres, más niños, pocos alimentos. Empezaron a recibir esos refugiados, los llevan a sitios seguros. Ya en el tiempo más fuerte que hubo en la resistencia saharaui, el tiempo más duro, más cruel es este, porque ya empezaron los españoles, por intereses franceses y americanos, averiguan y planifican el tripartito del Sahara entre Mauritania y Marruecos y España. Entonces esto ya fue la vergüenza española, ya sabiendo que el pueblo saharaui empezó su revolución, en vez de darle su libertad y sus derechos, empezaron ya a compartir su terreno, quedando con la soberanía del Sahara y firmando ese convenio y ese acuerdo de Madrid. Fue vergonzosamente lo que hicieron con mi pueblo y con mi tierra, y allí empezó el pueblo saharaui refugiándose fuera, perseguido, que el Sahara ya está invadiéndose por Marruecos del norte, entrando la Marcha Verde, y todo el norte es para Marruecos y el sur es para Mauritania, y el pueblo saharaui atrapado de todos los sitios, sin más derecho de vivir. Entonces ya fue esto una historia que el pueblo saharaui jamás se olvide. Fue una historia y el inicio de una manera muy fuerte, que ves los saharauis de esa manera, no saben dónde ir, van a tierra de nadie buscando refugios. Gracias a Dios y a la vecina Argelia, el país de los principios, el país de la libertad, y llamada la Meca de los luchadores y de los hombres libres. Entonces ya se recibieron el pueblo saharaui. Ahí los combatientes saharauis se sintieron tranquilos, que la gente civil ya tiene dónde ir y dónde estar tranquila. ¿De qué? De los bombardeos que persiguieron estos campamentos refugiados, esa gente andante que de mala manera viven, de graves situaciones que pasan, andando muchos kilómetros hacia a la nada, sin sueños, con el pánico, con el miedo, perseguidos por aviones marroquíes y de fabricación francesa y americana, bombardeándose con bombas de napalm y fósforo en aquellos tiempos que son prohibidos internacionalmente. Entonces el pueblo saharaui vivió una tragedia que jamás se olvide, con lo poco que estaba, en principio, que estaba empezando a levantarse después de mucho tiempo con España, y ahora entran dos países
también potentes, apoyados por Francia y Estados Unidos y patrocinados también por España, el país que abandonó el Sáhara de una manera muy vergonzosa. Fue esto en los principios de la revolución saharaui, y con todo esto, con mucha voluntad y mucha gana de vivir más y tener más libertad, el pueblo saharaui no quiso parar aquí. También reclamó y fundió su República Árabe Saharaui Democrática. Aunque la vida es dura y aunque es un país refugiado y se siente fuera de su terreno, formó también su primer gobierno y su primer presidente. Y ya después de que se reclamaron la República Árabe Saharaui Democrática, eso fue por la fuerte voluntad que tiene el pueblo saharaui, por la gana de que se escuche la voz del pueblo saharaui como República Árabe Saharaui Democrática. También desmintiendo las mentiras marroquíes que siempre dicen por ahí, reclaman que no hay revolución. Ya hubo revolución y ahora hay una república. Siempre dicen que no hay guerrilleros ni guerra, y sí que hay luchadores, guerrilleros, y ahora hay una república y un ejército de liberación saharaui muy fuerte, muy potente y muy conocido por toda África. Entonces todo esto en contra de las mentiras que vende por ahí el rey de Marruecos en aquellos tiempos, Hassan II, y ahora sigue su hijo igual de mentiras, diciendo que el Sáhara fue marroquí y la hemos reclamado nosotros y la hemos recuperado desde manos de España. Entonces, esto es la razón por que el pueblo saharaui quiere que el mundo escuche que hay un pueblo humilde y va en causa legítima y legal con su revolución, el Frente Polisario, con su República Árabe Saharaui Democrática. Esa república inició la guerra contra dos países vecinos, que es Marruecos y Mauritania. Y esa guerra duró 16 años. 5 de ellos ya Mauritania se echó atrás y firmó el acuerdo de paz con el Sáhara, reclamando que ese terreno no es nuestro y debemos devolverle a sus dueños legales. Y fueron ellos quienes firmaron con los saharauis frente a concejales de la ONU en Argelia y en frente también argelinos, firmando que ese terreno desde Villa Cisneros hasta el sur es de los saharauis. Ya no queremos más guerra. Fue esto en el 79, pero Marruecos siguió de guerra contra nosotros y estuvimos esa guerra y hemos dado buenos ejemplos a Marruecos y al mundo en guerrillas y en guerra de liberación al Sáhara, y tenemos muchos testimonios y justificantes de esta guerra. Sí que hemos dado víctimas, hemos dado sangre y sudor, pero hemos ganado esa guerra y hemos ganado esa batalla, obligando a Marruecos, después de 16 años, con la potencia internacional que está recibiendo, ayudas, armas, experiencias, todo esto, que los saharauis en esa guerra no estaban contra Marruecos solo, estaban contra muchos países occidentales y países potentes donde hay más derecho y democracia y desarrollo y economía, pero están siempre en contra de libertades y derechos porque estaban ayudando a Marruecos con armas potentes y modernas
y la hemos ganado, y la hemos capturado, y la tenemos aquí como ejemplo por justificar que esa guerra no nos echa atrás ni nos cortamos contra ningún derecho, que vamos a luchar hasta el final. Entonces, fue el alto el fuego en el 91 y fue firmado por el Sáhara y Marruecos en frente a la ONU a base de que van a hacer una solución política y solución, solución del tema del Sáhara, de la causa saharaui, en sueños que nosotros nos están vendiendo que vamos a volver a hacer el retorno. Hemos vivido esa paz, hemos vivido ese sueño, hemos esperado, pero esto nunca llegó. Entonces, después del acto de fuego, de la dirección que vamos a un referéndum y unas negociaciones internacionales en el tema del Sáhara, y el pueblo saharaui elige la solución que quiere, aunque el pueblo saharaui ha dado las manos a la paz, ha aceptado todas las condiciones, y él creía elegir el destino. Pero sabiendo, son muchos años para un referéndum que nunca llegó, son muchos años por un sueño que nunca logró el pueblo saharaui. ¿Por qué? Por los engaños que cometió Marruecos, por el desgaste de tiempo, por revivir y reanimar su ejército y su muro de vergüenza y sus trampas a nivel internacional, que sean política o social a nivel nacional marroquí. Ese reino de Marruecos nunca hubo o ha tenido esa gana de paz, pero el pueblo saharaui siempre ha demostrado, mejor dicho, la mano hacia la paz y los brazos extendidos hacia la paz, pero ya son 30 años o más. Ese sueño, esos baúles de retorno que hemos construido se han quedado aquí con nosotros, como han pasado más de 50 años en esos campamentos de refugiados. Pero no perdemos ilusión, ni fuerza, ni voluntad. No perdemos eso. Y de allí hemos dejado atrás ese desgaste de tiempo y esas perjudicaciones que hizo Marruecos últimamente de construir otra parte del muro en Gargarat, más muchos daños que hizo a nivel de derechos humanos en el Sáhara ocupado y en todos los sitios, más muchos daños que hizo a nuestros recursos humanos, y aprovechó de todo en todos los proyectos a nivel internacional europeo o otros países africanos y otros países árabes, aprovechando todo, el mar y el sol y el terreno y los recursos humanos, intercambiando intereses de los saharauis y del Sáhara a nombre suyo, intercambiando ese a bases de posturas políticas, como pasó últimamente con España, el país que nos abandonó, nos invadió primero y luego nos abandonó y nos vendió, y otra vez después de esos 30 años en paz y más nos está devolviendo la misma historia de los 75. Hoy, en el 2023, la postura de España demuestra a España que nos invadió por primera vez. La postura internacional demuestra que Marruecos no hizo ningún paso más adelante en esa paz. Y por eso hemos declarado al mundo
que el pueblo saharaui se inicia su guerra en el 2020 otra vez, sin más acuerdos, porque ya no vio ninguna luz de ilusión hacia ese paso. Y volvemos a lo que sabemos siempre, y con mucha voluntad, y más generaciones jóvenes, vamos hacia esa guerra hasta que se libera el Sáhara. Fue esto la fase de la resistencia saharaui después de la revolución y el Estado saharaui, que es el ejemplo, y el Estado saharaui, que es el sueño a devolver todas las refugiadas y refugiados saharauis en su terreno, libres con su independencia, tomando su aire, aprovechando su playa, viviendo en sus casas propias, en su terreno propio. Entonces ya fue esta fase de la resistencia como revolucionarios y Estado y refugiados. También otra fase de resistencia no podemos olvidar nunca, la de nuestros hermanos y hermanas en territorios ocupados, nuestras familias, los saharauis del terreno saharaui ocupado bajo el gobierno marroquí en el terreno del Sáhara, atrapados día y noche, perseguidos día y noche, vigilados día y noche. No podemos olvidar su resistencia, que ellos también demostraron desde el 2005 y dieron el ejemplo en el 2010 con el campamento de Mizik, que construyeron 10.000 jaimas con 26 ciudadanos saharauis revolucionarios también. Fueron organizados 18 kilómetros de Laayoune, de la manera que hemos luchado nosotros aquí, como refugiados. Hicieron una similar a esa lucha, una lucha similar, igualada, de bien organizada. Rechazaron también toda la presión que hay y todas las detenciones y toda la política del régimen de ese reino abusador que es el reino de Marruecos. Y allí fueron con sus banderas y sus pancartas reclamando el derecho y la libertad por el Sáhara. Fue también un ejemplo de la resistencia saharaui, de manera muy valiente. De ahí salieron muchos activistas saharauis, tanto hombres como mujeres. Y doy el ejemplo, por ejemplo, Haimad Dash Tamek y el mártir Dumber Said, y el menor que murió en ese campamento de Mizik cuando fue atrapado, fue quemado todo, fueron torturados, fueron encarcelados 24 activistas saharauis. Uno de ellos, que es el Ayubo, que descansa en paz, cayó mártir en las cárceles marroquíes, y los otros siguen luchando entre cadena perpetua y 35 años de cárcel y 25 y 15 y 10. Todos estos jóvenes son otra imagen muy resistente de la resistencia saharaui. Y así sigue el pueblo saharaui con toda su lucha, toda su resistencia, de esa manera hasta lograr la independencia y la libertad. Y ya con todas las fases de esta resistencia saharaui, con toda esa manera que resistió el pueblo saharaui, y hace ya dentro poco va a vivir y convivir en el aniversario 50 de esa resistencia y esa revolución por primera vez. Queremos dar un llamamiento
a todos los jóvenes libres, todos los hombres luchadores, a todo el mundo solidario, que el pueblo saharaui sigue y existe y sigue luchando, contando con vuestra solidaridad internacional y sobre todo los países latinoamericanos aliados, países de revoluciones luchadoras, también sentimos ese ambiente y esa solidaridad desde los refugiados saharauis en el suroeste de Argelia hasta allá, y sentimos también esa lucha con nosotros contra los enemigos que nos impiden y no nos dejan vivir libres en nuestro terreno. Y estamos luchando juntos en una causa legítima, causa legal de tener la libertad y ser independiente. Más los países que nos han ayudado, vecinos, y doy el ejemplo por Argelia, y quiero que todo el mundo hace como hacía Argelia con ese pueblo, lo recibió con las manos abiertas, los brazos abiertos, y le ofreció todo lo que se puede, de los primeros auxilios hasta la última ayuda que puede. Y además, contra las posturas europeas y esas voluntades compradas a base de un pueblo humilde, luchador, están intercambiando intereses con Marruecos en la pesca del mar saharaui y en la tierra de los saharauis, esos recursos humanos que van por ahí haciéndose ricos a otros a base del niño refugiado saharaui y la mujer luchadora saharaui y el combatiente saharaui enfrente del muro de vergüenza, que si no fuese el más largo del mundo, el más peligroso del mundo. Llegaron a sembrar en ese muro en el Sahara más de 8 millones de minas. Y sabiendo eso, ya tenéis toda la razón de pensar conmigo de que si aunque el Sahara tenga su libertad y su independencia, va a seguir luchando y dejando víctimas a causa de esas minas sembradas en el Sahara. De este local, de este puesto, que es el Museo de Resistencia Nacional Saharaui, hago un llamamiento al mundo solidario después de darle gracias y muchas gracias a todos los luchadores por el mundo que nos ayudaron, a toda la gente que nos ha aliado con solidaridad y con humanidad. Doy el llamamiento y digo que por favor, que sepan que hay un pueblo que no va a parar su lucha, pero que le abren puertas y que le cambian posturas de estos países que ponen roca enfrente de su camino, de estos países que no dejan esos sueños, llegarán por interés económico o interés político en contra de una libertad y derecho de un pueblo, que es el pueblo saharaui. Gracias y viva la solidaridad internacional, y viva el pueblo saharaui, y viva el pueblo venezolano y cubano, ecuatoriano y boliviano y todos los pueblos amigos, y viva el pueblo argelino y vivan todos los países solidarios con el Sahara. Gracias. Primera toma, entrevista compacta.